Cuando vas a competir, la ciencia sobra. Esto es Rutinas en 10 minutos. Sean bienvenidos. ¡Monstruos! Sean bienvenidos una vez más a su podcast Rutinas en 10 minutos. El único podcast en español dedicado a potenciar a 3 millones de atletas. Solo tenemos 10 minutos para darle los mejores consejos, recomendaciones sobre entrenamiento y nutrición. Y hoy vamos a abrir la caja de Pandora y les vamos a platicar, les voy a estar comentando sobre cómo es que un atleta ya de competición se prepara. Sobre todo porque pues hay muchas cosas que la ciencia del ejercicio nos dice que hagamos, pero ya cuando nosotros vamos a competir, pues esas cosas que dice la ciencia no las pasamos por el arco del triunfo. Y antes de que esas personas que son amantes de la ciencia del ejercicio me estén funando, permítanme, escuchen, son solo 10 minutitos, escuchen mis argumentos y después yo sé que me van a decir, Simón, sí, a huevo, Daniel tiene razón. Primero, hay que entender algo. El camino de un atleta, cualquier competición, cualquier disciplina, cualquier deporte, el camino de un atleta es el resultado de una planificación del entrenamiento y de la nutrición basada en ciencia, en la experiencia del entrenador, la experiencia del atleta y el empirismo. Cuando nosotros como entrenadores empezamos a estudiar pues todo este mundo, siempre se habla de la ciencia. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? Es que la ciencia ha demostrado que tantos ejercicios pueden funcionar. Es que la ciencia ha demostrado que cierta alimentación funciona, que no necesitas hacer ciertas cosas. Es que, por ejemplo, algo muy práctico. La ciencia nos dice que con 3 ejercicios por cada grupo muscular va a haber un desarrollo del músculo. No necesitas hacer más. 3 ejercicios de 3 series cada uno. 20 series en total a la semana por grupo muscular. Es decir, si haces frecuencia 2 en algún grupo muscular con 20 series, supongamos 3 series por cada ejercicio, 3 por 3, 9 en un día y 3 series de otros 3 ejercicios en otro día, nos da menos de las 20, pero con eso es suficiente. Y luego vemos atletas que compiten haciendo 30 series, 40 series semanales. ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! ¿Cómo está eso? La ciencia me dice que yo tengo que hacer máximo 20 series a la semana para que haya desarrollo muscular. Pero veo que aquel cuate que está compitiendo se avienta sus 30 series. Y está mamadísimo. ¿Cómo está eso? Bueno. La mayoría de los estudios, la mayoría de los avances científicos dentro de la ciencia del deporte se hacen basándose en atletas que no compiten o que tienen muy poco tiempo entrenando. Es decir, todos los avances científicos se hacen en atletas que son recreativos o personas novatas. Entonces todos esos hallazgos que se han tenido pues es basándose en estas personas. Por ejemplo, 20 series a la semana va a funcionar muy bien para una persona que es novata. Para una persona que lleva 1 o 2 años entrenando va a funcionar muy bien. Pero para una persona que ya compite en cualquier nivel, y cualquier disciplina, a lo mejor 20 series no van a ser suficientes. Si hablamos de un powerlifter que a veces se avienta 10 series de un ejercicio y tiene 4 o 5 ejercicios en su planificación, pues está aventando fácil 30, 40 series en una sola sesión. Y eso no quiere decir que esté mal. El punto acá es que la ciencia ya no entra para atletas que ya compiten.
La regla de la ciencia nos dice hay que seguir ciertos parámetros, hay que seguir ciertas recomendaciones, hay que seguir ciertos ejercicios, hay que seguir esto, A, B, C y D, y el músculo se va a desarrollar y la persona se va a desarrollar, la persona va a tener resultados. Sí, ok, pero cuando hablamos de atletas de competición ya no entra en lo mismo. Es por eso que la preparación de un atleta sí se tiene que basar en ciencia, obviamente. Y no estoy diciendo que la ciencia no funcione. Eso de que la ciencia queda a un lado es más clickbait. No, la ciencia sí va a estar por delante, pero también hay que entender que la experiencia es vital. El empirismo también va a ser vital. Es como, por ejemplo, un soldado tiene sus clases teóricas. Ah, mira, esto es un arma, se arma así, se desarma así. Pero si el soldado nunca ha ido a combate, nunca ha ido a una misión, pues nunca va a saber cómo funciona realmente. Es como, por ejemplo, las clases de carpintero. Mira, la madera se talla así, se cepilla así y la teoría dice que debes de hacerlo así. Pero si tú nunca agarras un cepillo y te pones a cepillar madera, jamás vas a saber hacerlo. Entonces, los entrenadores que te dicen y se aferran a que no, la ciencia dice que 4 series, la ciencia dice que esto, la ciencia dice que esto, es porque realmente nunca han estado con atletas que compiten. Y perdón para quien le caiga la pedrada, pero personas que dicen, no, es que la ciencia, es o porque nunca han competido o porque nunca han llevado de verdad atletas que compiten. Biomecánica, por ejemplo, es una de las ciencias más importantes que me he especializado mucho en la biomecánica del ejercicio y he encontrado algo muy interesante, que la biomecánica pone ciertas reglas de movimiento, nos dice cómo hacer ciertos ejercicios, pero ya en la hora de la práctica todas las personas somos diferentes. Oye, la biomecánica dice que la prensa para cuádriceps se tiene que hacer de esta manera, pero lo que no sabe la biomecánica es que a lo mejor hay personas que no toleran el peso en la rodilla y debemos hacer alguna configuración para que el peso, la línea de fuerza de la prensa se vaya hacia la cadera. O que debemos tener los pies más abiertos o más cerrados para trabajar cuádriceps, dependiendo la configuración anatómica de la persona. De manera individual cambia. Persona A no va a ser la misma en prensa que haga persona B. El press de banco plano no va a ser lo mismo que haga persona A a la persona B. Pero la biomecánica dice, te debes de mover así. Hay reglas de biomecánica. Pero la biomecánica también no contempla cierta población. Entonces, es lo mismo. Cuando ya nos toca prepararnos para ir a competir, necesitamos ya observar a detalle qué está pasando con tu cuerpo y corregirlo. Por último, hay algo muy popular. Técnica versus peso. Nos dicen, prioriza la técnica que el peso. Si tú en una serie ya no estás rifando tu técnica, bájale de peso. No. Cuando tú estás entrenando mal, es cuando tú vas a poder tener una técnica impecable. Cuando tú de verdad estás entrenando bien, va a haber veces en que falle tu técnica. Con esto no digo que manden a la técnica al carajo y la hagan como el campeón. Eso está el fallo, campeón. No. Con esto digo que a lo mejor la regla nos dice, haz una ejecución de sentadilla de tal manera y la técnica debe de ser así. Pero nos piden 10 repeticiones. Es normal que a la 7ª, 8ª la forma se pierda. Que nuestra cadera empiece a temblar, que nuestra rodilla empiece a tener un pequeño valgo, porque de verdad estamos trabajando. Hay algo que se llama fatiga. Se fatiga el músculo, se fatiga el sistema se fatiga el sistema nervioso central. Y es por eso que llegamos a perder la técnica. Pero no significa que estemos mal. Significa que estamos entrenando de la manera correcta y es normal que se pierda la técnica en ciertas situaciones. Hay que tener cuidado nada más. Entender que sí, si somos novatos recreativos, la ciencia lo va a hacer todo.
Pero cuando nosotros ya somos atletas de competición, debemos entender que la experiencia del entrenador, nuestra experiencia y el empirismo va a tener un papel muy importante en nuestro desarrollo. Con esto me despido. Por favor, denle like, rankeanos, suscríbete y por favor no olvides que hacemos monstruos.